Muy buenas noches, estimados colegas fiscalistas. Los saluda el contador Hugo Cejo en una cápsula más en fiscalnet.com. Quisiera compartirles el tema siguiente en cuestión de la parte contable contra los aspectos penales en caso de incurrir en dobles registros, en registrar indebidamente transacciones, en hacer y caer en conductas de simulaciones, actuar de mala fe, lo que es lo que se constituye, las agravantes del numeral 108, 109 del Código Fiscal de la Federación, realizar en forma reiterativa lo que es actos simulados, ¿no? Tratando de dar una, una parte lícita a ese tipo de actos cuando es todo lo contrario, cuando se constituye en forma infragante un acto ilícito. Por ende, esto me redirecciona o me concatena a diferentes ordenamientos, empezando el Código de Comercio en la parte de lo que es el 75, el 33 del Código de Comercio, lo que es la contabilidad mercantil, lo que es la parte corporativa en la Ley General de Sociedades Mercantiles, lo que es la parte de actos de asamblea, lo que hay que cumplir como tal, ¿no? Conforme a la ley, las partes sociales, las acciones, etcétera, ¿no? Y, y muchos de esos aspectos, incluyendo contratos, se simulan y donde no existe una transacción, sino es parte de una simulación. Sobre todo viendo conductas que entre partes relacionadas o entre empresas son por importes de lo que es tanto la entrada como la salida, es prácticamente la misma cantidad y eso representa una conducta que llama la atención de la autoridad. Obviamente también conlleva al numeral 113 bis del Código Fiscal de la Federación. Ciertamente tenemos que buscar esos parámetros, esos numerales, para no caer en ese tipo de conductas, obviamente no realizarlas y que se constituya operaciones inexistentes. Hoy la autoridad, desde la reforma, se ha robustecido y están fiscalizando en forma masiva. Aún en esta época de la pandemia, aún cuando estén en home office, aún cuando vayan ciertos días, siguen haciendo actos de fiscalización. Y nosotros, como asesores, debemos estar siempre en dos cosas, en dos puntos, a la vanguardia, y tenemos que estar siempre adelante de la autoridad con, con controles y compliance bastante robustecidos en donde podamos hacerle frente a cualquier tipo de fiscalización que trate de hacer la autoridad en aras del 42 de las facultades de comprobación del mismo Código Fiscal de la Federación. Obviamente sin desatender la parte del numeral 108 y 109, la parte del Código Civil en cuestión de simulación, las formas de extinción de obligaciones, dación de pago, compensación, ovación, remisión de deuda, etcétera, ¿no? Cada una tiene su tratamiento. La parte de nulidad en cuestión de los actos en materia civil, todo eso conlleva a ver el área penal, el área civil, el área corporativa, no únicamente atañe el área fiscal, que si bien es cierto es importante, si bien es cierto es conveniente y prudente saber lo que es el Código Fiscal de la Federación, pero tenemos que interpretarlo en forma integral y reitero, como en otras cápsulas, nunca en forma aislada, nunca a la letra, porque de ahí nuestra interpretación siempre va a ser limitada. Entonces, tenemos que expandir y expandir la mente para poder interpretar en forma integral lo que conforme a derechos se debe hacer. Y obviamente también aquí
me señalan a otras leyes, sin perder de vista la ley de sociedades mercantiles, como ya mencionamos, la buena fe y partiendo obviamente de los postulados de las NIF en cuestión de la materialidad, que nuestras operaciones deben de ser reales, que nuestra operación, nuestra estructura de generar un ingreso en cuestión de la sustancia económica, de cómo se llega a obtener ese ingreso, cuáles son todos los elementos que conlleva y por ende hacer la comparativa de una razón de negocios partiendo de su lado financiero hasta la parte del código fiscal del numeral 5A, la parte de ese beneficio económico contra un beneficio fiscal. No podemos partir únicamente de su aspecto jurídico. Si bien es cierto, hay puntos interesantes, no olvidemos que en el numeral 5A en ningún momento me señala cómo se determina una razón de negocio. No viene un parámetro, no viene una estructura, no viene todo un procedimiento, sino tenemos que atenuar a la parte financiera. Si atenuamos esa parte con el área jurídica, podremos hacerle frente a la autoridad. No únicamente de observar un solo lado, un solo punto, que es comprensible cuando no se tienen los elementos, pero por eso es aconsejable que tanto contadores fiscalistas como abogados puedan trabajar en conjunto para atender la razón de negocio. A su vez, lo que es el compliance, que realmente, no, como lo hemos mencionado en otras cápsulas, no es algo novedoso, no es algo nuevo, porque desde hace muchísimos años utilizamos controles robustecidos. Ahora el compliance se le ha añadido la parte penal. Eso sí es interesante y más con todo el paradigma jurídico que se nos avecina y que estamos pasando por lo que son y lo que constituye todo el área empezando por la laboral, empezando por la civil, todo hay muchas cosas son nuevas en cuestión del tratamiento y sobre todo cosas que aún no están definidas, sino que están siendo probadas y ensayadas por las autoridades competentes. Bajo ese sentido, es conveniente que aún conociendo contadores, debemos entrar al estudio de lo que son el Código Federal de Procedimientos Penales, perdón, el Código Federal Penal, el de Procedimientos Civiles, para que nos demos una amplitud en cuestión de ver hasta dónde puede la autoridad incluso cerrar el negocio. Primero lo amonesta, lo clausura y luego vienen otro tipo de consecuencias, ¿no? Todo porque una de dos, o prácticamente la empresa se desaparece, prácticamente deja de pagar sus obligaciones conforme a la Carta Magna en cuestión de sus contribuciones. Ciertamente no vamos a entrar en la parte proporcional o su capacidad jurídica para poder solventar todo eso. Ya entraríamos en otros terrenos, pero sin embargo, ahí está señalado en la Carta Magna, ¿no? Que finalmente no se le hace caso a la parte proporcional, eso será otro asunto, pero está obligada y si sobre todo no enteras la parte de sus impuestos, la parte sobre todo de retención, es un tema bien delicado y de que ahí conlleva la responsabilidad solidaria del numeral 26 del Código Fiscal de la Federación. Ya vienen toda una serie de ordenamientos pasando desde la ley de impuesto a la renta, desde la parte de las NIF, la parte del Código Fiscal de la Federación. Entonces vienen muchas cosas que tenemos que cubrir y no olvidemos también la parte de la ley antilavado y el Código Federal Penal, por ahí del numeral 400 bis, que es bien importante. Y más aún, si a esto le agregamos la ley de extinción de dominio, que si bien es cierto está señalada en el numeral 22 de la Constitución y que ha tenido una serie de reformas, ¿no? Pero ese será
como decimos aquí en el norte, harina de otro costal. Pero les recomiendo que estudien esa ley que tiene una serie de violaciones de derechos humanos, inclusive presunción de inocencia, el debido proceso, el acceso a la información, por mencionar algunos. Un saludo cordial para todos ustedes y que tengan muy buenas noches.